El día que Brasil lo perdió todo. Hay partidos que definen una generación, que quedan marcados en la memoria colectiva y se convierten en cicatrices imborrables. Lo que ocurrió el 8 de julio de 2014 en Belo Horizonte no fue solo una semifinal de Copa del Mundo. Fue una de las mayores humillaciones en la historia del fútbol. Brasil, el país del juego bonito, el pentacampeón del mundo, el anfitrión de su propio mundial, fue destruido en su propia casa por una Alemania implacable. No fue una derrota, fue una demolición. Y lo más increíble de todo es que el desastre ya estaba sentenciado antes de que el reloj marcara los 30 minutos del primer tiempo. ¿Cómo se llegó a este escenario? Para entenderlo, hay que retroceder un poco y analizar el contexto de ese Brasil que soñaba con redimirse de su propio pasado, pero terminó firmando uno de los capítulos más oscuros de su historia. Brasil llegaba a ese mundial con una presión gigantesca. No solo jugaban en casa, sino que llevaban cargando un trauma desde 1950, cuando perdieron la final en el Maracaná ante Uruguay, en lo que se conoció como el Maracanazo. Para el pueblo brasileño, ganar ese mundial era más que un objetivo, era una necesidad. Una cuestión de orgullo nacional. Desde que la FIFA anunció en 2007 que Brasil sería la sede, la maquinaria futbolística del país se puso en marcha con un solo propósito: levantar la copa en el Maracaná. No importaban los problemas económicos, las protestas en las calles o las críticas por los gastos en la organización del torneo. Lo único que valía era el hexacampeonato. El equipo dirigido por Luis Felipe Scolari llegó al Mundial con la confianza por las nubes después de haber ganado la Copa Confederaciones en 2013 con una victoria convincente sobre España. Tenían a Neymar como su máxima estrella, a un Thiago Silva que era considerado uno de los mejores centrales del mundo y una generación de jugadores que, sin ser la mejor de la historia de Brasil, parecía tener lo necesario para pelear el título. Pero lo que en el papel parecía un equipo fuerte, en la práctica era un grupo frágil que dependía demasiado de su joven estrella y que sufría cuando enfrentaba a rivales ordenados. El camino de Brasil en el torneo fue irregular. En fase de grupos sufrieron más de la cuenta para vencer a Croacia. Empataron con México en un partido donde Guillermo Ochoa se convirtió en su pesadilla y cerraron con una goleada ante Camerún que, más que convencer, sirvió para maquillar dudas. En octavos de final, Chile los llevó al límite y solo los penales evitaron el desastre. En cuartos, Colombia también los hizo sufrir, pero Brasil logró avanzar con un 2-1 que dejó una factura muy alta. Neymar salió lesionado tras un rodillazo de Zúñiga que lo sacó del torneo, y Thiago Silva recibió una amarilla que lo dejó fuera de la semifinal. Brasil llegó al partido contra Alemania golpeado, con más dudas que certezas y con la necesidad de encontrar en otros jugadores lo que Neymar les daba en ataque y Thiago Silva en defensa. Pero lo que vino después superó cualquier pronóstico pesimista. Del otro lado, Alemania llegaba con una historia muy distinta. El equipo de Joachim Löw era la culminación de un proyecto que llevaba casi una década en construcción. Desde la crisis futbolística que vivieron en la Euro 2000, los alemanes se reinventaron con una generación dorada que combinaba talento, disciplina táctica y una mentalidad ganadora. Jugadores como Thomas Müller, Mesut Özil, Toni Kroos y un Miroslav Klose, buscando convertirse en el máximo goleador de la historia de los mundiales, formaban parte de un equipo que venía con hambre de gloria. En la fase de grupos, Alemania había mostrado su poderío con una goleada 4-0 a Portugal, aunque sufrió más de la cuenta ante Ghana y Estados Unidos. En octavos, vencieron a Argelia en un partido complicado, y en cuartos eliminaron a Francia con un sólido 1-0. No era el equipo más vistoso del torneo, pero sí el más eficiente, y el que mejor entendía sus fortalezas y debilidades. El historial entre Brasil y Alemania en mundiales tenía un antecedente claro. La final de 2002, cuando Ronaldo, con su icónico corte de cabello, marcó un doblete para darle el pentacampeonato a la canariña. Pero en 2014 la historia era otra. Alemania llegaba con una idea de juego bien definida, con una confianza absoluta en su sistema y con la sensación de que si hacían las cosas bien podían vencer a Brasil. Lo que nadie imaginaba era que no solo iban a ganar, sino que iban a protagonizar una de las mayores catástrofes en la historia del fútbol mundial. El pitazo inicial marcó el comienzo de lo que en un principio parecía un partido equilibrado. Brasil, impulsado por la presión de su gente, intentó tomar la iniciativa con una actitud agresiva, buscando el área rival con intensidad. Pero esa intensidad pronto se convirtió en desesperación. Bastaron 11 minutos para que la pesadilla comenzara. Un córner ejecutado con precisión encontró a Thomas Müller completamente solo en el área. Sin marca, sin presión, sin oposición, el delantero alemán definió con tranquilidad para poner el 1-0. Ese gol fue un balde de agua fría.
pero nadie imaginaba lo que estaba por venir. A partir del minuto 23, Alemania desató un huracán de fútbol que dejó en shock al Mineirao. Primero Miroslav Klose aprovechó un rebote para marcar el 2-0, convirtiéndose en el máximo goleador de la historia de los mundiales en el proceso. No hubo tiempo para digerirlo. Apenas un minuto después, Toni Kroos sacó un zurdazo desde la frontal del área para el 3-0. Y cuando Brasil apenas intentaba recomponerse, Kroos volvió a aparecer tras una combinación con Khedira para marcar el 4-0. El estadio ya estaba enmudecido, pero la pesadilla no había terminado. En el minuto 29, Khedira anotó el 5-0 tras una jugada que dejó en evidencia a toda la defensa brasileña. 5 goles en 6 minutos. 6 minutos que destruyeron a Brasil, que convirtieron una semifinal en un espectáculo de humillación. El resto del primer tiempo fue un trámite. Brasil intentaba salir de su propio estupor, pero no tenía respuestas. Fred, prácticamente aislado en ataque, no tocaba la pelota. David Luiz y Dante deambulaban por el campo sin saber qué hacer. Julio César miraba a todos con incredulidad. Mientras tanto, Alemania se limitaba a mover la pelota con calma, esperando la segunda mitad para cerrar la obra maestra de su destrucción. El segundo tiempo fue una mezcla de resignación y desesperación para Brasil. Intentaron atacar sin ideas, empujados más por el orgullo que por una estrategia real. Alemania, con su ya tradicional frialdad, dejó que los brasileños se desgastaran y cuando vieron la oportunidad, golpearon de nuevo. André Schürrle, que había entrado en la segunda mitad, puso el 6-0 en el minuto 69 con un remate dentro del área, y solo 10 minutos después marcó el 7-0 con un golazo al ángulo. Cada vez que Alemania atacaba, daba la sensación de que podía anotar. El último suspiro de Brasil llegó en el minuto 90, cuando Oscar logró el 7-1. Un gol que nadie celebró. Los rostros de los jugadores brasileños lo decían todo. Lágrimas, incredulidad y un vacío absoluto. La goleada ya era histórica y las cámaras captaban a los hinchas llorando en las gradas, a los niños sin entender qué estaba pasando y a los jugadores alemanes intentando mostrar respeto, sabiendo que lo que habían hecho era algo nunca antes visto en el fútbol. El pitazo final no solo marcó el fin de un partido, sino el inicio de un duelo nacional en Brasil. No era solo una derrota, era una humillación histórica en su propia casa, en su propio mundial. El silencio en el estadio era ensordecedor, interrumpido solo por los sollozos de los hinchas que minutos antes habían alentado con el orgullo de quien cree que la historia está de su lado. Pero la historia no tuvo piedad. La imagen de niños llorando, adultos con la camiseta de la selección entre las manos y fanáticos abandonando el estadio antes de que terminara el partido quedó grabada para siempre. Muchos lo compararon con el maracanazo de 1950, cuando Brasil perdió la final del Mundial ante Uruguay. Pero esta vez la herida era más profunda. No era una derrota cerrada, era una demolición futbolística. He raises his arm, boos ring around the Estadio Mineirao in Belo Horizonte. The Brazilians sink to their knees. Los jugadores brasileños estaban devastados. David Luiz, quien había portado el brazalete de capitán en ausencia de Thiago Silva, no pudo contener las lágrimas en la entrevista post-partido. Solo quería hacer feliz a mi gente, dijo entre sollozos, reflejando el sentimiento de toda una nación. Julio César, el arquero, asumió la responsabilidad con dignidad, pidiendo disculpas al pueblo brasileño. Scolari, el entrenador, no tuvo excusas. Es la peor derrota de mi carrera y la peor derrota en la historia de Brasil. En el otro lado, los alemanes trataban de mostrarse respetuosos. Joachim Löw admitió que nunca imaginó un resultado así, mientras que jugadores como Klose y Schweinsteiger evitaron celebrar efusivamente en el campo, conscientes de la magnitud de lo ocurrido. Pero si en Brasil el ambiente era de luto, en el resto del mundo la reacción fue una mezcla de asombro e incredulidad. Los titulares de los periódicos reflejaban la sorpresa. La noche más oscura de Brasil en O Globo, vergüenza histórica en Folha de Sao Paulo y 7-1. Esto no es real en medios internacionales. Las redes sociales estallaron con memes y burlas que convirtieron la tragedia en comedia. La imagen del Cristo Redentor con las manos en la cara. La goleada no solo dejó cicatrices en los jugadores, sino en la identidad futbolística del país. Brasil pasó de ser el gigante del fútbol a protagonizar la derrota más dura en la historia de los mundiales. La pregunta que quedó en el aire fue:
¿Cómo se recupera una selección después de algo así? La respuesta, como el propio partido, sería dolorosa y prolongada. El 7-1 no fue solo una derrota, fue una fractura en la historia del fútbol brasileño. El país que se enorgullecía de su juego bonito, de su legado de 5 mundiales, quedó marcado por el partido que nadie quería recordar. La humillación ante Alemania obligó a la Confederación Brasileña de Fútbol a replantearse muchas cosas, pero las secuelas fueron difíciles de superar. Scolari dejó su cargo y Brasil pasó por una serie de entrenadores en busca de identidad. A nivel de clubes, el fútbol brasileño también sufrió con una crisis estructural que evidenció la falta de desarrollo táctico frente a selecciones europeas cada vez más organizadas. Para Alemania, en cambio, el partido fue el punto culminante de un proyecto que había comenzado más de una década atrás. La goleada solo confirmó lo que ya se intuía. Este equipo estaba destinado a ser campeón. Días después en el Maracaná, Mario Götze marcó el gol que le dio a Alemania su 4ª Copa del Mundo, consolidando a una generación de jugadores que quedaría en la historia. El partido también dejó récords impresionantes. Fue la mayor goleada en una semifinal de un mundial, la peor derrota de Brasil en su historia, y la primera vez que un equipo anotó 5 goles en menos de 10 minutos en una Copa del Mundo. Klose se convirtió en el máximo goleador de la historia de los mundiales, superando a Ronaldo. A pesar de los años, el 7-1 sigue siendo un resultado que resuena. No fue solo un marcador, fue un símbolo de cómo el fútbol puede derrumbar mitos en 90 minutos, y cada vez que Brasil y Alemania se enfrentan, el fantasma de aquella noche en Belo Horizonte sigue presente. Pero tú, ¿qué opinas de este partido? ¿Recuerdas cuando lo viste por televisión? ¿Crees que es la mayor humillación en la historia del fútbol? Déjanos tus respuestas en la caja de comentarios. Si el video te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte. Así no te pierdes de todo el contenido que subimos para ti.